Hoy hablaremos sobre el corazón de la toma del caso. La toma del caso no es más que la aplicación de los principios de la homeopatía. Únicamente nuestra firme comprensión de los principios puede guiarnos en la correcta toma del caso. En el parágrafo 83, Hahnemann dice que el examen individual de un caso de enfermedad exige del médico nada menos que una carencia de prejuicio y sentidos fidedignos, atención a la hora de observar y cuidado a la hora de trazar el cuadro de la enfermedad. Este parágrafo nos enseña a dónde ir, cómo llegar y lo que necesitamos para nuestro camino. El propósito de la toma del caso es de trazar el cuadro de la enfermedad. El camino a seguir es de sonsacar la individualidad del paciente. Ese es el trabajo del médico. Hahnemann declara que la enfermedad es un sufrimiento individual y que cada paciente es un individuo padeciendo su propia enfermedad única. Únicamente cuando hacemos resaltar la individualidad del paciente podemos realmente decir que hemos tomado el caso. Los únicos requisitos son una mente sin prejuicios, una mente observadora y una mente capaz de llegar a conclusiones muy precisas. Dice que existen dos maneras para tomar el caso. La primera es probar varios remedios en el paciente como un vendedor prueba las camisas. Esa es una manera poco ética y muy perjudicial. Por otro lado, podemos tomar cuidadosamente todos los síntomas relevantes del paciente, después buscar un remedio apropiado en el repertorio y en la materia médica. Entonces, este método es más seguro y más correcto para llevarnos al fin de curar la enfermedad. Ya hemos dicho que el trabajo aquí es trazar el cuadro de la enfermedad. ¿En qué consiste realmente la enfermedad? Sí, ¿en qué consiste realmente la enfermedad? Dice que es muy necesario que nosotros analicemos con cuidado, ¿sí? Una de las maneras más fáciles de averiguar esto es estudiar nuestras pruebas con las drogas. Dice, después de todo, los efectos de las drogas no son más que enfermedades artificiales. Por lo tanto, el estudio de nuestras pruebas con drogas nos da una buena idea de la enfermedad. Por ejemplo, dice, si estudiamos brionía, ¿qué encontramos? Hallamos que en diferentes probadores afecta a diferentes órganos, pero la mayoría de los probadores experimentan gran agravación al menor movimiento, es decir, hay un común denominador. Igual con acónitum, siempre encontraremos en diferentes probadores el común denominador, el marcado miedo a la muerte. Es común un estado mental y general producido por el remedio, se puede llamar entonces su perturbación central. Cada remedio produce una perturbación central específica. La perturbación central apoya o es la causa de estos efectos periféricos en los órganos. La perturbación es como un palo fijo, dice Sankaran, sobre el cual trepan varias enredaderas distintas, dependiendo de cómo está colocado. El palo es responsable del crecimiento de la enredadera, pero la misma enredadera puede crecer alrededor de distintos palos. Entonces, nuestra tarea no es cortar las enredaderas, sino la de sustraer el palo que las sostiene. Si solamente cortamos las enredaderas y dejamos el palo, entonces cualquier otra enredadera puede treparse en ese palo. La perturbación central dice que se la puede llamar como, o forma más o menos como un eje al que le llamamos el sistema psiconeuroendocrino inmunológico. Entonces, esos sistemas, perturbaciones de este eje permanecen más o menos fijos, sea quien sea el probador.
Existen bastantes variedades en cuanto al involucramiento de los órganos y entonces podemos decir que el involucramiento de los órganos es algo secundario a la perturbación central, de la misma manera que primero está el palo y luego crece la enredadera. Los remedios producen enfermedades artificiales. Hemos visto cómo en tales enfermedades la perturbación central sucede primero y luego viene la patología periférica. Similarmente sucede en las enfermedades naturales. Muy bien. Existe una perturbación central que sostiene toda la patología periférica. Es a esta perturbación central lo que hemos de tratar. Y es esta perturbación central que tiene que emparejarse a la perturbación central del remedio. Las peculiaridades indican también una perturbación central. Los síntomas locales pueden ayudarnos únicamente si los distinguimos de lo que es común a la patología, a lo que es peculiar en el enfermo. ¿Ok? Aquello que nos mostrará cuál es la perturbación central. Hay dos factores, dice, que contribuyen a tapar esa perturbación central. Y unos son los síntomas de la situación del paciente y otros los síntomas de la patología. Cosa que un médico debe poder distinguir para poder irse a lo que es elemental. El estado mental ha de ser juzgado en el contexto de la situación. Eso es bien importante, porque en diferentes lugares pues hay diferentes situaciones. Por ejemplo, se menciona que en la India la gente es muy impuntual. Entonces, encontrarse una persona con una perturbación en este contexto, encontrarse una persona que insiste en la puntualidad, entonces esto sería altamente característico, porque no es propio de la localidad, no es propio del entorno. La característica de la persona y la característica de la situación, eso es importante. Si vemos síntomas que no se pueden explicar plenamente por la profesión, entonces son características de una perturbación interna. Así como hay síntomas que se manejan por la situación cultural, por el lugar en donde vivimos, también hay síntomas que se llegan a reflejar por la profesión que practicamos, ¿sí? Por ejemplo, un hombre militar pues tendrá muy desarrollada la cuestión de la disciplina. Pues eso no sería muy característico, ¿verdad? Para efectos de distinguir cuál sería la perturbación central o qué síntomas nos indican la perturbación central. Hay que desechar los rasgos situacionales, los rasgos socioculturales, los rasgos que no son lo que nos indican la perturbación central, ¿sí? Hay que irnos al centro, hay que ir eliminando los rasgos de la patología también, porque no nos indican lo que está sosteniendo la perturbación central, que es el caso que nos ocupa, ¿ok? Entonces vamos a ir a destapando, desenredando, limpiando hasta que encontremos lo que nos indica la perturbación central. Por otro lado, el homeópata debe hacer el trabajo como lo hace el arqueólogo, ir revisando y analizando cada cosa que se encuentra. Todos los rasgos de un remedio no necesariamente han de ser encontrados en el caso. Todas las características del paciente han de encajar con el remedio elegido. Eso sí es muy importante. Además, hay que destapar el caso. A la hora de tomar el caso es necesario que el cuadro se forme, que surja de manera espontánea. Hay que ir trazando el historial con una serie de preguntas. Hay que comprobar las impresiones que nosotros como homeópatas estamos recogiendo del caso. Hay algunos consejos que Sankaran nos da y que se refieren a formular las preguntas en un sentido opuesto para encontrar una respuesta propia.
Siempre confirmar los síntomas con los familiares o los amigos o la persona que acompaña al paciente. No quedarse nunca solo en la apariencia de lo que el paciente dice. Siempre mirar la expresión oculta detrás de los síntomas. El síntoma expresado con espontaneidad, claramente e intensidad, también dice, cobra el máximo valor. Hay que preguntarle a las personas, por ejemplo, sobre sus deseos, sobre sus aversiones, tratar de confirmar los parámetros esenciales que el paciente nos está indicando, pues, en las diferentes situaciones de la vida. Hay que evitar al máximo hacer preguntas directas. Mejor esperar a que el paciente nos vaya comentando, nos vaya explicando y ahí ir armando el cuadro. ¿Sí? A veces es bueno, dice aquí como un consejo, que las personas pudieran llenar un cuestionario porque pueden contestar con una tranquilidad a las preguntas. ¿Ok? Por eso son los consejos que da aquí el señor Sankaran. Esos son muy importantes porque menciona uno que me parece muy interesante, es que el paciente debe sentir esa afinidad con el médico, que él se sienta en confianza, que él se sienta con la facilidad y la certeza y la serenidad, que pueda hablar, que pueda expresar esas cosas que le preocupan a él. Entonces, a veces lo que el paciente nos pregunta a nosotros, dice, es mucho más importante que lo que nosotros le preguntamos a él, porque ahí va implícita su inquietud, lo que a él le preocupa, lo que él piensa, por el camino que él va. Hay veces que hay pacientes que son difíciles de encontrar o de encontrar esos síntomas importantes. Entonces dice Sankaran, pues simplemente pídele que te describa un día típico de su vida. Quizá ahí podamos encontrar algo de información importante. Entonces, todas estas señales, todas estas indicaciones, todos estos consejos, todas estas explicaciones en la toma del caso son importantes. Debemos como quitar todo lo que es paja e ir a buscar lo medular, lo que sostiene la enfermedad o el palo, como bien lo explica aquí el señor Sankaran. Gracias.